Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la planning. Mónica en YouTube nos hizo la pregunta de cómo se llevan a cabo de manera más efectiva una planning y qué tiene que tener como base. Ok, primero que todo, para contexto, una planning es uno de los eventos que se realiza dentro de Scrum. Y la planning lo que tiene como principal definición es que planificamos, valga la redundancia, lo que vamos a realizar durante el siguiente sprint. Primer punto importante que tenemos que tener en cuenta. Yo planifico para el siguiente sprint, pero yo también les recomiendo que además deben tener la visión de que vamos a querer en los siguientes sprints para empezar a revisar si acaso tenemos que agregar, por ejemplo, Spike para poder desarrollar algo en un sprint siguiente. Ok, entonces, ordenándonos. La planning tiene tres preguntas importantes. ¿Por qué o para qué vamos a realizar este sprint? ¿Qué es lo que nos permite definir el objetivo? Es decir, el valor que va a tener. Este primer punto ya es muy importante porque me pasa comúnmente que veo muchos product owners que ponen más de un objetivo. El objetivo del sprint es uno, el valor que queremos entregar es uno, el foco del equipo es uno. Ustedes podrán decir, pero Ale, ¿qué pasa si con 3 historias hacemos todo el sprint, cumplimos todo ese objetivo y nos queda todavía quizás algún tipo de esfuerzo para agregar más historias? Súper, está perfecto. Y ahí es donde viene la priorización de lo que quizás es un nice to have o algo que deseamos tener, pero no es el objetivo principal. Y esa priorización nos permite decir en un orden en que nos gustaría que pudieran seguir las siguientes historias que podemos agregar dentro del sprint. Pero siempre el objetivo que tenemos es uno, porque el equipo tiene que estar enfocado. De hecho, uno de los valores es el enfoque, ¿vale? De la mano de el para qué lo queremos hacer o por qué estamos haciendo este sprint, viene el qué vamos a hacer, es decir, definir cuáles van a ser nuestras tareas que vamos a realizar, perdón, nuestros ítems del Product Backlog, eso sí, cuáles son los ítems del Product Backlog que vamos a trabajar durante ese sprint. El qué normalmente es definido por el equipo de desarrollo, ¿vale? Porque son quienes saben que permite que se cumpla con el objetivo que acabamos de definir con el Product Owner. Luego viene la tercera pregunta, pero no menos importante, que es el cómo lo vamos a realizar. El cómo lo vamos a realizar son las tareas asociadas a las historias o a cada ítem que tengamos dentro de nuestro backlog del sprint que estamos definiendo. Es importante en la sprint planning tener en cuenta que estas son las tres preguntas que tenemos que contestar, pero lo más importante es entender que todo aquello que realicemos dentro del sprint tenemos que tener certeza de cómo hacer. El equipo, a través de la definición del definition of ready y la definición del definition of done y una buena definición de la historia con sus criterios de aceptación, debe entender y comprender hacia dónde vamos, ¿vale? Para eso, nosotros refinamos. Y el refinamiento es muy importante, porque el refinamiento nos permite comprender cómo queremos trabajar. Nos permite a nosotros definir eh, si entendemos funcional y técnicamente la historia de usuario. Para mi gusto, en mi experiencia de todos estos años, yo divido el refinamiento en dos. El funcional, donde el Product Owner nos explica, donde definimos los criterios de aceptación, donde trabajamos el DOR, pulimos esta historia, vemos incluso todo lo que se hizo con UX, los research y todo lo necesario para luego pasar a la parte técnica, al refinamiento técnico que normalmente es del equipo de desarrollo y que se preocupa un poco más de decir el qué y el cómo queremos hacer, el cómo principalmente. Em, Teniendo en cuenta que yo para mi planning tengo que tener mis ítems muy bien entendidos o bastante entendidos para poder comenzar a trabajarlos, em, ¿a qué me refiero con ítems? Y acá hay un punto importante. Los ítems de un product backlog son
las historias de usuario, que también vienen las épicas, pero las épicas son más grandes que para que quepan en un sprint, por lo tanto no están dentro de lo que vamos a utilizar. Los spikes. ¿Qué es un spikes? Un spikes es una averiguación, una investigación sobre algo que necesitamos definir, saber, aprender antes de poder ingresarlo a un sprint, ¿vale? La spike es muy importante y se recomienda que sea desarrollado, investigado un sprint antes de poder empezar a ejecutar la historia o lo que sea que necesite de este spike para poder definir. Están las historias de usuario, los spikes, están los bugs, está la deuda técnica. Em, en mi experiencia, es importante siempre tener un espacio para la deuda técnica, deuda que define el equipo de desarrollo y no el product owner, y un espacio que permita al equipo siempre estar trabajando, ¿vale? Todo esto tiene que estar en una planning. Recapitulando, necesitamos saber para qué o por qué lo queremos, el qué, el cómo lo queremos hacer para poder definir las tareas después del qué, que son las historias o los ítems del product backlog. Y una vez que tengamos esto en nuestra planning definido, podemos comenzar a estimar las historias dentro del refinamiento que ya conversamos. Una vez que las historias estén refinadas, estimadas, entendidas por el equipo, pueden ingresar en el proceso de la planning. Prioritario para trabajar una planning es que las historias y los ítems que queramos trabajar deben estar priorizados por el valor que se le da al cliente y al negocio. ¿Vale? Punto importante. Otro punto importante para que una planning sea efectiva, y esto es más que nada dentro de la experiencia que he tenido, la review, la sprint review, es una reunión de negociación con mis stakeholders para yo saber cómo vamos y cómo queremos seguir. Basado en métricas, basado en lo que hemos hecho, en lo que terminamos del sprint y la proyección de hacia dónde queremos continuar. Mínimo. Una gran forma de trabajo que a mí me ha servido es que la planning se divida en dos partes, en la pre-planning y en la planning. La planning tiene que venir con una idea de qué queremos ya hacer. Cuando se hace la pre-planning, para mi gusto, siempre se hace previo a la review. ¿Por qué? Porque ya el equipo completo tiene una idea de hacia dónde nos queremos proyectar en el siguiente sprint y tener una idea ya clave del objetivo que le queremos proponer a nuestros stakeholders o mostrarle a nuestros stakeholders. Esto permite que el equipo esté alineado, que el equipo ya tenga una idea de qué es lo que quiere realizar para poder hacer que esto pase y además em, hay una consistencia en lo que hablamos durante la red. La pre-planning nos permite poder decir, mira, estas son las ideas de lo que tenemos. ¿Puede cambiar o no puede cambiar dentro de de la review al haber una conversación y despriorizar ciertas cosas? Claro que sí, pero al menos nos tiene preparados para poder avanzar. Cuando esta pre-planning se realiza, la planning sale muy simple y muy fácil de trabajar porque ya el equipo sabe hacia qué nos enfrentamos. Incluso nos permite poder trabajar que si, por ejemplo, yo les digo con antelación como product owner, cuál es el foco o el objetivo que quiero durante el siguiente sprint, el equipo va a saber si tiene esas historias todas refinadas o necesita ayuda en algo. Puede levantar riesgos o problemas antes de llegar a una review. ¿Cuánto tiempo antes se hace? Normalmente con mis equipos las hacíamos el día anterior. Esto nos permitía poder tener un lapso de tiempo para poder trabajarla si era necesario. Esto, a mi gusto, la hace más efectiva, porque cuando llegamos después de la review a la planning real, que es cuando comienza el sprint, el equipo ya tiene mucha más clara las situaciones. Incluso nuestras plannings duraban 15 minutos. Hay equipos que llegan a la planning a refinar, a hacer todo el proceso y lo hacen al principio del sprint durante 2, 3, 4 horas. Yo lo he visto. Yo no lo encuentro recomendable porque el equipo, primero que todo, se cansa. Normalmente las historias falta hacerles el slicing o la división para poder crearlas un poquito más pequeñas. Una historia óptima dura de 3 a 4 días con todo el proceso completo. No sé si hasta producción, pero sí hasta QA al menos lista. Entonces tienen que entender que hacer todo en la planning
no tiene mucho sentido. En cambio, dividir el tiempo de la planning para poder utilizar una parte en refinar durante los sprints, una para una pre-planning antes de la review y uno para la planning final, es mucho más óptimo. Aunque ustedes me digan, Ale, pero son demasiadas reuniones. No, porque los tiempos van optimizándose. Porque haces refinamiento para las historias adecuadas que ya están priorizadas por el Product Owner, por lo tanto, eso es un punto importante. Y el equipo ya tiene una idea de qué es lo que le va faltando, qué va necesitando, qué te va solicitando como Product Owner para poder hacer. La planning es una reunión muy importante. La visibilidad de un buen roadmap, hay muchos que no les gusta el roadmap, pero creo que te da la capacidad a ti y al equipo de poder proyectar los siguientes sprints. No estoy hablando de una Gantt de aquí a fin de proyecto, estoy hablando de un roadmap de los próximos 2, 3 sprints que te permita ir viendo, ir manejando qué queremos ir haciendo. Así el equipo también está mucho más claro. Responsabilidad otra vez del Product Owner, el road. Me pasa comúnmente que no veo road y no veo levantamiento de riesgo. Todo esto tiene que estar claro para una planning, ¿vale? Creo que con todos estos puntos, una planning resulta mucho más óptima, mucho más cómoda, fluye. O sea, se los digo desde la experiencia, se los digo desde el punto de vista de, de cómo yo he trabajado con equipos siendo product owner, siendo coach y siendo QA. O sea, desde los tres puntos de vista, este modelo de trabajo funciona muy bien. Y funciona porque esa pre-planning no dura más de media hora. La planning real funciona y dura 15 minutos y tenemos un 10% aproximadamente del tiempo del equipo que utilizamos en refinamiento. Espero que con toda esta información les quede un poco más claro cómo es el proceso de trabajo para una buena planning. Eh, Volvemos a recapitular para qué o por qué, qué queremos hacer y cómo, va de la mano de la priorización correcta, concreta de lo que queremos realizar durante nuestro Product Backlog, desde lo más importante a lo que por ahora es menos importante, con un buen refinamiento, entendiendo la parte funcional y la parte técnica de lo que vamos a hacer. Incluso hay que entender también cómo vamos a realizar nosotros el proceso de estimación. Vamos a estimar, somos un equipo completamente maduro o no. Necesitamos estimar cómo se estima. El aprendizaje y el entendimiento del equipo completo de cómo se trabaja en Scrum es clave. Y para eso es clave pedir ayuda si no lo sabemos hacer. Y si no saben escribir historias de usuario, pidan ayuda. Yo acá tengo un video, lo voy a dejar como en la parte así como después de que termine este video para que les quede como sugerencia. Un video de historias de usuario y de la calidad. Al menos les puede dar una introducción. ¿Vale? Los invito a conocer e interiorizarse un poco más de ese tema porque es importante para una planning. Si una historia no está bien hecha, si una historia no se entiende, si una historia no es funcional y técnicamente correctamente armada, vamos a tener problemas. Tenemos un DOR deficiente, un DOD deficiente, un definition of ready, un definition of done deficientes, la historia también va a tener problemas. Y cuando estamos siempre atrasados, normalmente es culpa de que estamos planificando y todo eso tiene todas las consecuencias siguientes, ¿vale? Espero que les haya servido. Les mando un abrazo. Fue bastante mm, la información que les entregué, pero espero que los ayude. Un abrazo gigante y que tengan un muy buen día. Hasta luego.